tienes para cada uno de nosotros. Señor, gracias, muchísimas gracias por el rescate tuyo, por esta salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. Gracias porque nos das, Padre, el privilegio de que al terminar nuestro peregrinar por esta tierra, podamos verte, Señor, cara a cara y conocer a nuestro Salvador. A ti es la honra, la gloria, la adoración, la alabanza, Señor. Por favor, Dios amado, toca las vidas en esta mañana. Da tu rema, Señor, da tu rema, da tu vida, Señor precioso, para que nuestra vida, Señor, sea partícipe en esta mañana de lo que tú tienes para nosotros. Amén. Amén. Bueno, entonces dentro de la parte que me fue asignada, como les dije, está la doctrina de la salvación. ¿Qué es doctrina? Trasladándolo a la parte, bueno, digamos que lógica. ¿Qué es doctrina? Doctrina es el fundamento, lo que sostiene la base del conocimiento que se está recibiendo en el momento. Es el piso sobre lo que se apoya. Entonces vamos a mirar el piso, por decirlo así, de la salvación que es dada por Dios para el ser humano y se llama soteriología. Soteriología viene del griego sotería, que significa salvación, y logos, que significa palabra. Así que estaríamos hablando de la salvación por la palabra, por el poder de la palabra. Imaginémonos que recibimos un paquete con un contenido y hoy voy a hablarles de ese contenido, pero no voy a correr. Les voy a decir todo lo que hay dentro de ese paquete y hablaremos de acuerdo hasta donde se alcance de cada uno de los elementos de ese paquete. ¿Qué contiene? Ese paquete se llama salvación y ese paquete contiene una parte que se llama arrepentimiento. Arrepentimiento. El segundo ingrediente de ese paquete es la fe. El tercer ingrediente, la regeneración. Cuarto ingrediente, la justificación. Quinto, santificación. Sexto, adopción. Y séptimo, redención. 7 contenidos hay en ese paquete que Dios preparó para usted. Y esos los enumero rápidamente: arrepentimiento, para quienes toman nota, fe, regeneración, justificación, santificación, adopción y redención. Así que el primero que vamos a tocar en esta mañana es el arrepentimiento. Para esto quiero que por favor ustedes miren en sus Biblias Tito 3, versículo 3 al 7. Tito 3, capítulo 3, versículo 3 al 7. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 3 de Tito, versículos 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esta era nuestra condición, o puede ser nuestra condición. Depende de lo que cada uno en este momento estemos recibiendo. ¿Qué se habla ahí? Hay un ayer, éramos en otro tiempo
o de pronto, si no hemos tenido un encuentro con el Señor, estamos en esa posición. ¿Cuál es esta? De que somos insensatos, obramos apresuradamente, no pensamos las cosas, aceleramos y después pagamos las consecuencias, o las personas que nos aman vienen a pagar las consecuencias de nuestros actos. La otra parte, rebeldes. Somos rebeldes, no queremos hacer caso a las cosas. Usualmente, díganle a un niño, obedezca, no hay nada que le enfurezca más. Y aún a nosotros, le estoy dando la orden, obedezca, ¿cómo nos sentimos? No, nos cuesta trabajo obedecer, viene la rebelión. Y la rebelión es la causa de todo desorden y de toda caída en el ser humano. Nos rebelamos desde pequeñitos. Cuando la mamá le dice al bebé quieto y el niño prueba las fuerzas de la mamá, no quiero. Y patalea y se le tira al piso y bueno, en fin. Dice rebeldes extraviados. ¿Por qué extraviados? Porque íbamos por un camino o vamos por un camino que no es el camino que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque es un camino basado en nuestros propios criterios y pensamientos. Viene también esclavos de concupiscencias. ¿Esclavos de qué concupiscencias? ¿Qué es esta parte de la concupiscencia? Es todo aquello que nos arrastra, que nos envuelve, que aunque sabemos que es malo, lo ejecutamos. Y se nos convierte en un hábito, es más, en una adicción. Dice también, de deleites diversos, viendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Vienen las discusiones entre las mismas familias, las guerras, las situaciones que incluso llegan a levantar barreras por años en medio de nuestras familias. Eso hace parte del común de la humanidad que no ha sido redimida, que no ha sido salvada, para hacerlo comprensible, no ha sido salvada aún. Después viene, dice, pero cuando se manifestó, ¿qué? Quienes tienen sus Biblias, ¿qué se manifestó ahí? La bondad. ¿La bondad de quién? ¿La bondad de quién? La bondad de Dios. Porque la bondad de Dios es única, es excelsa, no tiene comparación. La bondad nuestra es limitada, es conveniente, de acuerdo a yo soy buena o bueno. Y dice también la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor por los hombres. El amor de Dios es un amor muy diferente al amor humano. Nuestro amor humano es egoísta, nuestro amor humano es dependiente. Si se porta bien, lo quiero. Si se porta mal, ya no lo quiero. Pero delante de Dios, portándose bien o portándose mal, igual Dios le ama. De tal manera que hasta el último momento en que haya aliento de vida en sus narices, tendrán la posibilidad de la salvación. Porque Dios la provee. Dios la provee. Aunque en su omnisciencia, en su sabiduría, en su preconocimiento, Él ya sabe quiénes serán salvos y quiénes no lo serán. Sin embargo, a unos y a otros les calentará el sol, y a unos y a otros el Señor les dará la oportunidad de salvación. Dice, el amor para los hombres nos salvó. Ahora viene esta parte hermosa.
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, no por obras de justicia, porque siendo Dios el autor y consumador y nuestro Padre, tal el Padre, tal los hijos. Así que si el Señor nuestro Dios, Padre, hace obras de justicia, lo elemental, lo lógico, lo natural en nuestras vidas es que nosotros también hagamos obras de justicia por nuestro Padre. Dice, por su misericordia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Esta hermosa porción contiene los 7 puntos del paquete de la salvación. Ahí están incluidos. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por la gracia de Él, del Señor Jesús, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la vida eterna en el Señor. Bien, entonces, dentro de esta doctrina de la salvación, el primer punto es el arrepentimiento. 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 Palabra que nos cuesta. ¿Yo de qué me tengo que arrepentir si me he portado bien? Allá el otro que me sacó el mal genio. A mí lo único fue que se me quemó el arroz y el otro se puso bravo por eso y armó el problema y la culpa fue de él. Arrepentimiento. Dice en Mateo 3, versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay versículos en la palabra de Dios que hablan expresamente de su necesidad y la mía de arrepentirnos. Dice Apocalipsis 3:19, yo reprendo, dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Así que somos reprendidos y sí, podemos ser castigados, sí. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y porque Dios quiere enderezar nuestros pasos. Cierto es que Dios es un Dios de amor, pero también es un fuego consumidor. Dice, sé pues celoso, dice el versículo, y otra vez, arrepiéntete, otra vez. Ahora dice, el arrepentimiento fue predicado por Juan el Bautista, por el Señor Jesús y por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, pero esta parte nos habla de que el arrepentimiento es de un pasado, un presente y un futuro. O sea, es una constante en todo el tiempo, en todas nuestras vidas, de que hay la posibilidad del arrepentimiento. El pasado en Juan el Bautista, antes de que se ejerciera el ministerio del Señor Jesús, en ese antes, ya Juan el Bautista hablaba de arrepentimiento. Cuando el Señor Jesús ejerce su ministerio, habla de arrepentimiento. Y cuando parte el Señor Jesús, entonces sigue este hombre, nuevamente Pablo, hablando de arrepentimiento. Arrepentíos. ¿Qué implica ese arrepentimiento? Ese arrepentimiento es un cambio
de parecer o un cambio de criterio. La traducción literal de arrepentimiento es reconsideración. Vuelvo a considerar lo que he hecho, vuelvo a considerar mi vida, la situación, las circunstancias en las que estoy. Y eso puede provocar en mí esa reconsideración o ese cambio de criterio. Se gesta en mí un nuevo carácter, el carácter del Señor en mi vida. El verdadero arrepentimiento es un cambio de criterio. Ahora, ¿qué manifestación hay en tu vida cuando llega ese arrepentimiento? Hay un cambio en tu manera de pensar. Ya no está ese pensamiento vengativo, ya no está ese pensamiento de que yo le guardo pan para cuando haya leche. Ya no está ese ¿por qué tal persona en tal situación y yo en esta? Ya no. Y si llegan esos momentos a tu vida, vas a ser redarguido, vas a ser tocado por el Espíritu Santo para pensar lo correcto. Viene un cambio de sentimientos. No sé, ese trato hacia los sentimientos, el considerarme o el considerarte tú mismo como hijo de Dios, hace que tu propia vida sea vista de una manera diferente. No como el lacayo, no como el tapete al que todo el mundo llega a limpiar sus pies, sino como el Hijo de Dios, que obrarás con integridad de corazón, que obrarás en la verdad, en lo que el Señor te da a ti, pero que también habrá momentos en que dirás no. Habrá una comprensión, una sumisión a Dios en tu vida. Hay un cambio de voluntad. Decides, tomas la decisión de apartarte de aquello que hasta el momento ha enturbiado tu vida. Tomas esa decisión, te apartas de eso y empiezas a ver los derroteros que Dios te coloca a ti en tu vida. Por supuesto que si antes había la exasperación, el enojo por el malestar, por la discusión en casa, cuando viene este cambio de la voluntad, bueno, para pelear se necesitan dos, así que no le voy a dar el gusto. Señor, ayúdame, dame de tu paz. Ahí empezamos. Señor, dame de tu paz, por favor, ayúdame a comprender esta situación. Y viene un cambio de acción. Ese cambio de acción, iglesia preciosa, es que no hacemos lo que hacíamos antes, que se gesta todo el cambio en el intelecto, en el sentimiento, en la voluntad, hace que tu vida empiece a obrar de una manera diferente. Ahora, ¿cuáles son las condiciones dadas por Dios para ese arrepentimiento? ¿Cuáles son esas condiciones dadas exclusivamente por Dios? ¿Sabes, amado? En ti no está el arrepentirte, no quieres. Nosotros no queremos arrepentirnos de lo que hacemos, porque lo hacemos porque nos es grato, nos gusta, lo que sea, así esté mal. No está en nosotros. ¿Quién hace que se geste eso? El Señor nos coloca en tu vida y en mi vida, nos coloca el arrepentimiento. Es Él. ¿Mediante qué aspectos? Está uno, la benignidad de Dios. La benignidad. ¿Cómo poder traducir ese concepto de benignidad? Dice en Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, es decir, de la benignidad de Dios. ¿Van ustedes a menospreciar esas riquezas?
su paciencia, su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Cómo sería ese concepto de benignidad para hacerlo comprensible a nosotros? En esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, ¿cómo hacerlo que se encarne en sus corazones ese concepto? Imaginen por un momento la santidad absoluta de Dios, su pureza, su limpieza, su espacio incontaminable. Señor, que entiendan. Y ese Dios soberano, ese Dios que creó cielos y tierra, ese Dios poderoso, santo, intocable, por un momento, no vean mi cara, por un momento cierren sus ojitos e imaginen lo que les voy a decir. Viene ese Dios soberano, poderoso, esa mano impecable, limpia. Y por un momento entra en algo que es viscoso, sucio, maloliente, putrefacto, hiede. Ese algo se llama pecado. Y su mano entra, y no es solo su mano, entra su brazo casi a su codo y le saca a usted en su mano de esa hediondez, de eso que huele, que es putrefacto. Lo saca, y no solo lo saca, sino que lo lava con su propia sangre. Y no solo lo lava con su propia sangre, sino que lo cubre con su vida, que es el Espíritu Santo. Eso, varón y varona, es salvación. Salvación, salvación por arrepentimiento, por arrepentimiento. Y Él en esa pureza es incontaminable, es intocable de cualquier hediondez. Solo Él tiene la capacidad para sacarte a flote. Pero tú tienes que aferrarte a esa mano. Puedes abrir tus ojitos. Eso es benignidad, benignidad, la benignidad de Dios, la benignidad de Dios, la misericordia, el amor de Dios. ¿Tú lo harías? ¿Tú meterías tu mano en algo tan horrible? Primer ingrediente, la benignidad de Dios. ¿Para qué? Para que se produzca en ti el arrepentimiento. Segundo ingrediente, el evangelio de Dios. Segundo ingrediente, el evangelio de Dios. Dice, al oír esto, Hechos 2:37, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Sería la pregunta hermosa en esta mañana para ustedes. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse.
Tercer ingrediente, la enseñanza bíblica. El adoctrinamiento que tú recibes a través de la palabra. Segunda de Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Miren esta palabra tan tremenda y tan dura. Dice, porque quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es el certificado de que aún el arrepentimiento para tu vida proviene de Dios. A Dios le debemos todo, todo, todo se lo debemos a Él. Mediante la disciplina, es el cuarto elemento. Por tanto, dice Apocalipsis 2:16, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Otra vez, por tanto, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. El arrepentimiento es la obra de Dios que resulta en un cambio de criterio con respecto a tu relación con Dios. Pero aún para que se geste ese cambio, se necesita del trabajo de Dios en tu vida, en tu vida, en tu vida. Y aquí yo voy a hacer un alto en este momento, después continuamos con el siguiente tema. ¿De qué debes arrepentirte? Y hoy no es válido, no, yo no tengo de nada que arrepentirme, estoy bien con el Señor. No es verdad, no es verdad. Todos tenemos algo pendiente con el Señor. Cierra tus ojitos ahorita, cierra tus ojitos. Recuerda la benignidad de Dios, la benignidad de Dios, la benignidad de Dios en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, la benignidad de Dios. ¿De qué tienes que arrepentirte? Habla ahí con el Señor, háblalo ahí, Señor, 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 ayúdame, dile, ayúdame a arrepentirme, ayúdame, me cuesta trabajo, creo que todo lo que he hecho está bien, estoy segurísima de que no tengo cuentas con nadie, estoy segurísimo de que no tengo cuentas con nadie. Sí las tienes, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre amado, bendito Dios, inquieta los corazones, las mentes en esta hora, toca las vidas, Señor, redarguye, precioso, amado Espíritu de Dios, de juicio y de pecado en este momento, de juicio y de pecado, guíales, Señor, guíales al arrepentimiento, a pedirte perdón, Señor, a pedirte perdón ahora, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Se ha derribado todo argumento, Padre, seas tú obrando ahora. Espíritu de Dios, conduce a toda la verdad. Espíritu Santo de Dios, conduce a toda la verdad. Espíritu Santo, ahora, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Oh amado mío, redarguye, Señor, redarguye. Por salvación, por el rescate de este pequeño remanente en este lugar. Ahora, Señor, ahora, Padre precioso, Señor. Gracias por el corazón dispuesto. Gracias, Señor, por el corazón dispuesto. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. La sangre de Cristo lavó mi corazón. La sangre de Cristo lavó mi corazón. Gloria a la sangre de mi Señor. Ella es la que lava al pecador. Gloria a la sangre de mi Señor.
Ella es la que lava el pecado. Aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya, mi Rey. Santo es tu nombre, Señor. Amén. Vamos al segundo contenido de nuestra bolsa, la fe. La fe. Entonces, retomamos, decimos que soteriología es la doctrina de la salvación y que contiene 7 ingredientes. Ya vimos el arrepentimiento, ahora vamos a ver la fe. ¿De qué nos habla la fe? Ahí está la fe divina, la fe sobrenatural. Vamos a hablar de ese tipo de fe, esa fe sobrenatural. Está la fe natural también. ¿Cuál sería esa fe natural? La fe natural es ¿qué puedo decirles a mis hermanos? La fe natural es que ustedes saben que los que trabajan, que les pagan quincenalmente, que el día 15 van a recibir su salario. Y están tan confiados en que el día 15 van a recibir su salario que todavía no les ha llegado, pero ya se lo gastaron, ¿cierto? Entonces, esa es una fe natural, una fe no planeada, a veces sin lógica. Esa fe natural está rodeada por las suertes. Ay, voy a jugar la lotería, de pronto me gano y me compro la casa. Esa es una fe natural. Está rodeada por las casualidades. Uy, eso, no, eso casi que como con los agüeros, las casualidades, no, eso, me encontré con Paquita, uy, no, es que estaba que pensaba en Paquita impreciso, me la encontré. Esa fe natural está viciada por las emociones. De acuerdo a mi estado emocional creo, hoy estoy alegre, hoy me desperté feliz, hoy yo quiero a todo el mundo y todo el mundo me quiere a mí, ¿cierto? Pero entonces cuando estoy con la depresión, entonces decía nuestro hermano Alex, la depresión, la pitadora, de la depresión, entonces hoy estoy triste, hoy no quiero que me hablen, no quiero que me molesten, porque hoy estoy así. A eso nos lleva la fe guiada por emociones. Uy, ¿no han escuchado ustedes eso que le dicen? Uy, no, haga ese negocio, hágalo, póngale fe, que eso le va bien, póngale fe. Y resulta que es un negocio de empanadas y la persona que va a colocar el negocio ni siquiera tiene idea de cómo se hace una empanada. Entonces, ¿qué espera? O sea, es ese tipo de fe. Pero la fe que vamos a tratar en este momento es la fe sobre lo natural. Es esa fe que va más allá de lo que nuestros ojos, nuestras emociones, nuestras acciones pueden ver. Entonces, para esto vamos a mirar Romanos 10, 17 que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué tal si lo decimos todo el tiempo? La fe es por el oír y el oír. Muy bien. Desglosando esto es, así que, es como certificando. Presten atención, así que la fe es por el oír, hace énfasis, tienen que oír, pero ¿oír qué? La palabra de Dios, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que hace que en sus corazones nazca la fe. La fe sobrenatural, mis amados, por supuesto viene de parte de Dios para sus vidas,
Pero ¿cómo viene esa fe? En el momento en que usted acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y en esto hago una salvedad. No es suficiente con hacer lo que muy comúnmente conocemos como la oración de fe. No es suficiente. Una oración, cuando usted hace, hay personas que hacen la oración de fe como repetir A, B, C, D, F, G, H, I y seguir por el abecedario. No conduce a nada. Pero cuando tienes, siempre lo diré, esa cita divina que el Señor coloca en su vida y usted de alguna manera, de esa manera sobrenatural, se conecta con esa cita divina y hace esa oración de fe que produce un cambio en su vida, entonces esa oración, ese cambio crea ese nuevo nacimiento en usted. Y esa oración de fe, ese nuevo nacimiento que se gesta en usted, desarrolla en usted, en cada uno de ustedes, desarrolla ese amor absoluto por Dios. Ahora, cuando nosotros hacemos la decisión por Cristo en esa manera sobre lo natural, es cuando viene, digo, el paquete completo. ¿En qué sentido? Bueno, el paquete en cuanto a lo que llega a su vida. Perdón, Señor. Perdón, no el paquete. Llega la preciosa presencia del Señor a su vida completa. A través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. O sea, usted recibe en el momento que se arrepiente, en todo su ser se arrepiente, en el momento en que llega, usted siente ese dolor, en ese momento en que siente aún esa vergüenza, Señor, ¿cómo pude? Ni siquiera quiere pensar en todo lo malo que ha hecho, ni siquiera, o sea, está lo que se compunge su corazón, que Señor, perdóname, es lo que se le ocurre. Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Hace años, historia patria, pasó algo en mi vida y yo me enojé. Y me enojé con el Señor. Y Señor, no es posible, Señor, y me enojé. Y alegué. Y hubo un momento, hermanos, en que por fracción de segundos, como que hice, y en esa fracción de segundos, digo, por eso digo el tiempo del Señor, la eternidad, como un día y un día como 1000 años, o sea, esa fracción de segundos para mí se convirtió como en una eternidad. Y, o sea, yo le iba a levantar los hombros al Señor, porque estaba brava. Apenas cuando hice la acción, hermanos, sentí como un silencio extraño y como que un frío en el ambiente. Apenas yo cerré los ojos, no me arrodillé, me boté de rodillas y lo único que yo podía decir, sentí el terror en esa fracción de segundo de la lejanía de Dios. Señor, perdón, 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 era todo lo que yo podía decir. Perdón, perdón, perdón. Lo grité y creo que duré, hermanos, más de 1 hora en solo eso. Ni siquiera me atreví a abrir los ojos. Perdón, perdón, perdón. La misericordia de Dios, la misericordia del Señor. Dice en una definición, dice acá, una definición de fe es tener confianza y seguridad en el testimonio
de otros se compone de las siguientes partes. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué gesta esa fe sobrenatural en su vida? Gesta, como dice la palabra, que en los momentos más difíciles usted tenga esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No sabe cómo. Cuando falta un ser querido, cuando muere un ser querido, es un dolor muy grande, muy grande. Y es muy diferente la reacción que tenemos quienes tenemos al Señor Jesucristo en nuestras vidas a quienes no lo tienen. Tenemos un sumo dolor, lloramos a esta persona que parte, pero inmediatamente sentimos la paz de que esa persona está en el cielo con el Señor. Y nosotros sentimos la paz de que el Señor está con nosotros. Pero las personas que no tienen al Señor en sus vidas, usualmente gritan, salen de sí, se ponen fuera de sí, casi que quieren tirarse dentro del ataúd con la persona que murió. Porque es muy difícil romper ese lazo de unidad que hay con esa persona. ¿Por qué? Porque hay muchas cuentas pendientes entre el que vive y entre el que murió. Es eso. Mientras que los que estamos en Cristo, las cuentas el Señor hace que vayan siendo saldadas en el transcurso de nuestras vidas. Amén. Bien, entonces vamos a mirar. Dice Romanos 1, 16 y 17. El objeto de la fe es el Evangelio de Cristo, dice Romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de la palabra, no me avergüenzo, ¿por qué? Porque es poder de Dios. Otra vez, Dios me da su poder para no avergonzarme de su palabra. Otra vez, dice, para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela como por fe y para fe. Se revela por fe, es decir, por la fe que Dios da a tu vida y a mi vida. ¿Para qué? Para que se produzca más fe en tu vida y en mi vida. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Tú no eres justo por ti mismo. Yo no soy justa por mí misma. No podemos. No tenemos la calidad. ¿A través de quién somos presentados justos? A través de Cristo. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario hace que Él mismo, el Padre mismo, me vea justa y los vea justos a cada uno de ustedes por el sacrificio de Cristo. No por obras que yo pudiera hacer, ninguna obra puedo hacer. Entonces dice, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Y quiero, por favor, en este momento, cuando digo mas el justo, Señor, hazme justo en ti. Señor, levante su brazo. No, así le pese el brazo, sé que le va a pesar. Entonces, Señor, hazme justo por ti. Señor, hazme justo por ti en tu justicia. Cambia mi propia justicia. Cambia mi propia justicia. Hazme justo en ti. Hazme justo como esposo. Hazme justo como padre. Hazme justo, Señor, como patrono. Hazme justo como empleado. Hazme justo, Señor, como hijo. Señor, hazme justa como esposa.
Hazme justa como esposa. Hay mucha desobediencia en las esposas, en algunas esposas. Hazme justa como esposa. Ayúdame a ver, Señor, con tu justicia a mi esposo. Hazme justa como madre. Hazme justa, Señor, hazme justa como hija, como hermana. Hazme justa como empleada, hazme justa como patrona, en tu justicia, Señor, en tu justicia. Hazme justa, hazme justo como líder de tu casa. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Bien, viene ahora en la explicación, viene ahora, hemos visto lo que es la fe, entonces, así que la fe es por el oír y es la palabra de Dios. Eso nos habla de un primer requisito, el conocimiento de lo que es la fe. Tenemos ya, mis hermanos, lo que es la fe natural, ¿cierto que sí? ¿Lo entendemos? ¿Lo entendimos? O sea que si hago ahorita la previa, recuerden que estamos en clase de escuela dominical, si hago la previa, ¿la pasamos? Oh, qué bien. Bueno, pero entonces está la fe natural y está la fe sobrenatural. ¿Listo? La fe sobrenatural es esa fe que solo podemos recibirla del Señor, de Dios. ¿Bien? Está el primer ingrediente, esa fe sobrenatural llega por el conocimiento. Ese conocimiento, en el momento que tú recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo empieza a limpiar áreas de tu vida para que tú puedas empezar a comprender lo que es la fe sobrenatural, aún sin saber de qué se trate realmente. Es como el niño pequeñito, el bebé que hace, primero aprende a hablar, ¿cierto? El bebé primero aprende a hablar y después cuando está más grandecito es que aprende a leer. ¿Ven? Entonces, está de una manera, diríamos que empírica, celestialmente hablando, de una manera empírica ese conocimiento, esa percepción de la fe sobrenatural. Pero a medida que van leyendo y van aprendiendo de la palabra, van cimentando el conocimiento sobre esa fe. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Bueno, entonces el segundo punto es la creencia. La creencia de esa fe. En esa creencia de esa fe, la gente puede saber que hay un Salvador y que su nombre es Jesús. Pero eso no les conduce a fe. Hay personas que pueden incluso saber porciones de la palabra de memoria, pero esas porciones, mientras no llegue ese rema de Dios a su vida, es como si supiera la cartilla Charry o 2 más 2 son 4, porque no está la vida del Espíritu gestada. Ahora, dice la gente puede saber que hay un Salvador y pensar que Él puede salvar. Sin embargo, esto no es la fe salvadora. Ahora, necesitamos creer y esa creencia llega por el poder del Espíritu Santo igualmente a tu vida y a mi vida. Necesitamos creer que somos salvos por el sacrificio de Jesús. Nosotros no lo vimos, claro que nosotros tenemos ganada cualquier cantidad a estas alturas. ¿Por qué? Porque para nosotros es un hecho histórico. La muerte de Jesucristo y su sacrificio es un hecho histórico. Pero necesitamos creer por la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas que ese sacrificio salva mi alma y mi vida y me lleva a la vida eterna. Ahora viene el tercer ingrediente, que es la confianza. La confianza quiere decir que Cristo murió y yo creo que Cristo murió por mí
por mi vida, que confío en Él, que el Salvador murió y resucitó para hacerme salvo, para hacerme salva. El punto número 4, el descanso. El descanso produce paz. Y el descanso produce esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No interesa las situaciones difíciles que yo llegue a vivir, si las llego a vivir, pero en todo momento contaré con mi Señor y Salvador. En todo momento contaré con Dios, mi Padre. En todo momento contaré con que el Espíritu Santo me guiará a toda la verdad. Amén. A toda la verdad. La fe sobrenatural, miren, la fe natural no es gratuita. La fe natural siempre tendrás que pagar algo. Si quieres, perdón por lo que voy a hacer, pero si quiere ganarse el chance con su fe natural, Dios no aprueba los juegos, aclaro, no sea que ahorita de pronto mis hermanos me entiendan mal y salgan a comprar el chance o la lotería o alguna cosa de esas. Entonces, por favor, la fe natural es, bueno, entonces yo voy a comprar el chance, o sea, para ganármelo, ¿qué tengo que hacer? Comprármelo. Y no comprarme ni yo, sino quién sabe cuántos años estar comprando para ver si de pronto me gano algo, ¿no? Pero la fe sobrenatural no tiene precio, es decir, es tan costosa, vale tanto la fe sobrenatural que tú no tienes, varón y varona, nada suficiente para pagar esa fe sobrenatural, porque esa fe sobrenatural procede de Dios y te la da Dios, Dios mismo. Entonces, dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. Bien, Hebreos 12:2, me gustaría que todos lo leyéramos. Hebreos 12:2, a una sola voz. Hebreos 12:2. Mientras lo buscan, voy a leer para ustedes Romanos 12:3. Cuando lo tengan ya, ¿listos? ¿Lo tienen? Hebreos 12:2. Ah, vean, gracias, muy amables. Sí, se me olvida el video bien. Entonces, ahí lo tienen reservadito, pero quiero que leerles a ustedes Romanos 12:3 y miren lo que dice Romanos. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Ahí les voy diciendo, que no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debamos tener, sino que pensemos de cada uno de nosotros con cordura, conforme a la medida de ¿qué? De la fe que Dios repartió a cada uno. Es un mandamiento del Señor. Entonces, no tener más alto concepto de sí mismo. ¿Para qué? Para que esa fe sobrenatural se geste en su vida de tal manera que produzca fruto. Porque si tengo un concepto de mí más alto, si mi corazón se llena de orgullo, de vanagloria, si considero que soy la última gaseosita del desierto, si considero XX situación, entonces mi mente se va a alejar del Señor, va a entrar en mi corazón la rebelión,
Me alejo de él y sé tanto de esta preciosa palabra que ni para qué la estudio si ya me las sé todas. O he escuchado tantas prédicas que ni para qué, yo ya me lo sé todo. Y ahí es cuando empieza nuestra caída. Jamás terminaremos de aprender ni de recibir consejo del Señor. Miren, cuando sus hijos crecen y se casan y se van, y queda el nido vacío, imagínense la noticia que les tengo. No dejan de ser sus hijos. Siguen siendo sus hijos. Hasta que se mueran. Y eso, que después de muertos, los recuerdan. Dicen, mi hijo el que murió. ¿Cierto? Igualmente, nosotros no dejamos de ser hijos de Dios. Y como no dejamos de ser sus hijos, necesitaremos la corrección hasta el lecho de muerte. A mi hermana Yanira, el Señor, ¿dónde está mi hermana Yanira? El Señor la escogió para aquellos desobedientes que hasta último momento, en el momento de la agonía, dan su sí al Señor. Y la ha escogido, es el ministerio que ella tiene, uno de los ministerios que ella tiene, de que está ahí en el momento de la agonía para conducir a esa persona a Cristo. Tremendo, tremendo. Dios no deja de ser Padre. Entonces, es gratuita. ¿Por qué es gratuita? ¿Por qué es gratuita? ¿Qué dije hace un momento? ¿Por qué? Ajá, pero ¿por qué? Porque ninguno de ustedes, ni yo, tenemos el dinero suficiente para pagarla, para poderla pagar. Ahora sí, todos Romanos 12:2, por favor. Hebreos 12:2, qué pena. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por favor, no me lo vayan a quitar. Puesto los ojos en ¿quién? ¿Por qué en Jesús? Porque él es el ¿qué? ¿De cuál fe? ¿De cuál fe? De la fe sobrenatural. Y el cual, ¿quién? El Señor Jesús. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de él. Escuchen, ¿cuál fue el gozo puesto delante de Dios? Perdón, del Señor Jesús. Bueno, ¿cuál fue el gozo puesto delante del Señor Jesús que hizo que él sufriera la cruz y que fuera menospreciado en oprobios para estar sentado a la diestra del trono? ¿Cuál fue ese gozo puesto delante del Señor Jesús? Escuchen, la salvación de tu alma. La salvación de tu alma. Ese fue el gozo puesto delante de Jesús. La salvación de tu alma, para que él en su humanidad, no en su divinidad no fue tocada, en su humanidad fuera experimentado en quebrantos, recibiera el oprobio y recibiera el sacrificio. De pie, por favor. Padre amado, Señor, Dios eterno, arrepentimiento y fe, Señor. La esencia, la vitamina, el contenido que tú sabes, Espíritu de Dios, que necesitaba cada una de las vidas aquí reunidas, haya llegado, Señor, haya llegado, Padre. Señor, gracias por estas vidas. Gracias por esta cita divina que colocaste a cada uno de ellos. Les bendigo en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Bien, mis hermanos.
Amén. Mis hermanos, aprovecho esta oportunidad para informarles algo referente al tiempo con Dios. Usualmente yo traía los tiempos con Dios y mis hermanos me cancelaban acá. Pero entonces, de ahora en adelante ya no es posible. Entonces, si usted desea encargar su tiempo con Dios, es necesario que por favor me cancele para poder retirarlos. El tiempo con Dios es un devocional diario.